Muy buenos días, 18 de enero del año 2022. Este es tu programa 9 en línea y como es costumbre, siempre el día martes de hablar de la coyuntura política del país y el mundo entero. Esta mañana nos acompaña un invitado ya muy conocido aquí con nosotros, ya como conocido como es el señor Marvin Reyes, representante de del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil. Bienvenido, Marvin, una vez más a tu Onda Club. Gracias, siempre es grato ser bien recibido. Muy buenos días para todos. Un saludo cordial a quienes nos van a sintonizar o nos están sintonizando en este espacio. Marvin, hoy queríamos que, bueno, ya estás con nosotros, pero quiero tocar un tema muy importante para todo el pueblo salvadoreño, no solo para el pueblo salvadoreño, sino para Centroamérica. Aquella fecha histórica del año 16 de enero del año 1992, cuando se firman los acuerdos de paz. ¿No? ¿Por qué lo quiero tratar contigo? Porque tú representas a una de las instituciones que nace especialmente en esta fecha, en el año 1992. Pero antes que todo, Marvin, quiero que nos hables cómo está el movimiento de trabajadores en este momento. Sí, por supuesto. Nosotros como organización de trabajadores policiales continuamos con nuestros objetivos bien firmes, ¿verdad? Que son objetivos reivindicativos laborales, buscando la forma legal, ¿verdad? A través de esas vías, mejorar las condiciones de los trabajadores policiales. Nosotros promovemos aspectos como acercamiento a jefaturas para tratar temas que están afectando al personal y que se resuelvan de la mejor manera, Sí. buscando la forma de mejorar convenios, por ejemplo, para el personal supernumerario, porque hay convenios muy agresivos, muy excluyentes del personal supernumerario que brinda sus servicios de seguridad a diferentes instituciones del Estado. Y hemos logrado en algunos puntos mejorar las condiciones, ¿verdad? Seguimos denunciando aspectos de violación a los derechos humanos y laborales de los policías por parte de jefaturas, también señalando un aspecto que a nosotros nos preocupa mucho, que es la utilización política de la policía en estos últimos años, que ya vamos a profundizar un poco sobre esa situación. Y en ese contexto, el movimiento de trabajadores de la policía continúa su avance, ¿verdad? Nosotros nacimos el 28 de abril de 2015 y cuando nosotros surgimos se transformó para siempre la historia de la policía. Se transformó para siempre, porque se convirtió este espacio en la voz de los sin voz, en la lucha de los que tienen vedado sus derechos por parte de la misma Constitución que le exige al policía cumplir con todas las normativas, cumplir con los derechos humanos, respetar todas las leyes y ordenanzas, pero la misma Constitución le coarta los derechos al policía. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando el movimiento nace y nace con una voz, nace con un rostro, se convierte en la esperanza de muchos. Se convierte en la esperanza de muchos. Y aquí nos vamos a alejar nosotros de aspectos políticos, ¿verdad? Porque el movimiento no tiene nada que ver con política partidaria ni con ningún tipo de aspecto partidista, sino que su objetivo es la reivindicación laboral, única y exclusivamente. Sí. No tiene nada que ver con defender presidentes, defender partidos políticos o políticas gubernamentales, absolutamente nada de eso. Para aclarar, ya que algunos personajes señalan de que el movimiento está de un lado, que el movimiento está de otro, el movimiento está del lado de los trabajadores, como toda organización sindical debería estar, como toda organización sindical debería estar del lado de los trabajadores, del lado de la reivindicación laboral, alejado de cualquier tipo de situación política, ¿verdad? Porque esto desnaturaliza a las organizaciones y se inclina a ser señalado por
estar apoyando X o Y partido político, X o Y presidente, ¿verdad? O diputados de cualquier fracción. Así que en ese sentido, nosotros continuamos nuestra gesta, heroica por cierto, y que ha sido trascendental a través de los años que hemos estado luchando. Marvin, en el mes de diciembre hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Sobre ustedes me gustaría que le aclares al pueblo salvadoreño a qué se basa esa resolución. Nosotros como dirigentes del movimiento sufrimos una represión bastante fuerte de parte del gobierno del FMLN, el gobierno anterior. Sí, Cuando nosotros motivamos una amplia concentración y marcha, que fue el 27 de enero de 2016, que llegamos más de 5.000 policías sí, a esa actividad. Marchamos sobre la Manuel Enrique Araujo, llegamos hasta el parque de pelota, se abrió la valla de la Humo, pasamos y llegamos hasta los portones de Casa Presidencial, cuando estaba el señor Salvador Sánchez Serén. sí. Esto provocó que se generara una mesa de alto nivel con los secretarios de la presidencia de ese momento. Ahí estaba Roberto Lorenzana, Señor Asbun, Hato Asbun, que ya falleció, el señor Eugenio Chicas, el director de la policía de ese momento, Jaguar Coto, que por cierto, según me comentaron, ¿verdad? Renunció y se ha ido del país. ¿Verdad? Es un dato que por ahí lo tenemos. sí. El subdirector general, el comisionado Flores Murillo y otros jefes policiales. Resultado de esa reunión que hubo ahí, forzada, surgieron los bonos trimestrales productos del impuesto a la telefonía. Pero cuando nosotros salimos de Capres, nos clavaron una daga por la espalda y nos iniciaron procesos disciplinarios que primeramente nos suspendieron de manera indefinida. Eso fue la primera medida que nos aplicaron 2 meses después. O sea, en el mes de marzo nos aplican la medida preventiva sin goce de sueldo indefinida. Logramos romper esa situación, regresamos en junio y seguimos el proceso que duró más de un año y en abril 2017 nos destituyen a los que entramos a casa presidencial. ¿Cuáles eran los argumentos de ellos? La orden del presidente de que nos echaran de la policía, de que nosotros éramos personas revoltosas, que poníamos en duda la imagen de la institución, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos que no tenían ni fundamento fueron seguidos al pie de la letra por los tribunales disciplinarios y por los jefes policiales encargados de aplicar esta ley disciplinaria. Ahora, nos destituyen y nosotros presentamos una demanda al contencioso administrativo de aquella época, ¿verdad? En abril 2017. En octubre y diciembre, estos magistrados emiten medidas cautelares para restituir a una compañera agente y a un compañero. Desde ese momento, desde octubre de 2017 y diciembre de 2017, ellos estaban laborando, esperando un fallo de la misma sala. Resulta que después cambian la sala, ¿verdad? Llegan los señores de nuevas ideas, se vuelan de un plumazo los magistrados de la sala de lo constitucional, eligen magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, que son afines a ellos, y 4 años, 8 meses después, vienen y emiten un fallo desfavorable para nosotros. Y el primer fallo que sale a la luz es el de la compañera agente, donde ellos dicen de que todo lo que nosotros presentamos eh, no tiene ningún sustento, que no hay ninguna incongruencia legal con lo que hicieron los tribunales disciplinarios, ratifican las sanciones y eh, elimina la medida cautelar y el 22 de diciembre de 2021, de regalo de Navidad, despiden a la compañera con 27 años de servicio, madre soltera y que ya había logrado, porque ella es licenciada,
ella ya había logrado un espacio para el nivel ejecutivo, para ser su inspectora. Ese es el regalito que nos dieron estos señores nuevos magistrados de la sala de los contenciosos administrativos. Y en el caso de mi persona, pues ratifican las faltas y que me destituyan de agente. Y lo más grave de esta situación es que leyendo el fallo de estos magistrados, no tiene ninguna base, una base jurídica consistente, solo son puras apreciaciones de ellos. Incluso me atribuyen a mí una responsabilidad personal y me atribuyen las conductas de otras personas como propias. O sea que yo he pagado por lo que otros hicieron, porque dicen, insultaron a los jefes policiales, les tiraron basura a unos que estaban allá afuera, incluyendo al que está hoy de director, Mauricio Arias Chicas, que se llevó insultos, le tiraron botellas, le tiraron basura, ¿verdad? Eso es lo que representa este señor para los policías. Es una basura, claramente, eso le dijeron ahí. Eso es lo que la gente piensa de él, es el concepto que tienen de este señor. Sí. Y ahora es director de la policía. Bueno, eh, todas esas conductas me las atribuyen a mí. Y por lo tanto dicen ellos que yo tengo una responsabilidad solidaria, dice. Consultando por ahí, yo no soy abogado, la responsabilidad solidaria se aplica al derecho mercantil. No tiene nada que ver con el derecho administrativo y menos el derecho penal. Pero los señores magistrados dicen que yo tengo una responsabilidad solidaria, quizás soy fiador de alguien. Entonces, en ese sentido, hemos recibido esta O cuchillada, tal vez te están hablando de la red solidaria, las cajitas que andaban dando, que ya no probablemente, dan, va. que ya no dan. O ya hoy si las dan con todas las Eh, cosas arruinadas, eh, ¿verdad? Que a la gente tiene que botar esa comida porque ya se arruinó. Los frijoles arruinados ya con insectos y todo. sí. El punto es que hemos recibido esa cuchillada de parte de estos magistrados del contencioso administrativo, estos nuevos magistrados, y nosotros lo que hemos trabajado ya es un documento para presentar un amparo a la sala de lo constitucional, que es lo que nos queda. Eh, Son de los mismos, sabemos que son de los mismos, ¿verdad? Y esperemos que resuelvan conforme a derecho, porque no puede ser de que las instituciones estén siguiendo líneas, estén siguiendo patrones que le dan desde el Ejecutivo, porque a nosotros nos llegó una información antes de que emitieran estos fallos. Nosotros empezamos a indagar con estos nuevos magistrados y resulta que uno de ellos, cuando le consultaron sobre los casos de nosotros, del movimiento, del caso de Marvin Reyes, ¿qué creen que dijo el magistrado? Bueno, se trata de Marvin Reyes y del movimiento de los trabajadores de la policía. Vamos a esperar líneas desde arriba. ¿Y cuáles son las líneas que va a esperar un magistrado si es el máximo tribunal de este país? De dónde puede recibir línea un magistrado de una sala como esta de lo constitucional? ¿De dónde? Bueno, puede recibir línea del presidente de la corte impuesto. Puede recibir línea del propio presidente. Entonces no tienen autonomía, no tienen independencia. Ahí se ve claramente que estos señores, este fallo es político. Sí. Es político. Entonces, aquí estamos ante un rompimiento del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, y vemos la injerencia de otros, sobre todo del Ejecutivo, para emitir fallos que a ellos les sean de su satisfacción. Perfectamente pudieron haber dicho, no hombre, sáquenle desfavorable el fallo ahí, ya, sáquenlo. Y Sí. creen que con un fallo van a detener el movimiento de los trabajadores de la Ujú. policía. Y creen Sí. que con un fallo de ese tipo van a detener la voluntad de luchar de los dirigentes del movimiento. Están Sí. equivocados. Si ustedes creen que castigando de esa manera a los trabajadores los van a detener de su lucha, están equivocados por completo. Marvin, el 16 de enero del año 1992, no solo se estableció un proceso diferente en El Salvador, sino que puede considerarse un hito en la región centroamericana, ya que motivó el proceso de paz de Guatemala también. ¿Qué recuerdas de la firma de los acuerdos de paz, Marvin?
Bueno, aquí hay que hacer una breve reseña porque la juventud ha oído hablar de los acuerdos de paz. Sí, Dice, bueno, la firma de los acuerdos de paz y tal vez ha buscado en internet por ahí qué son. ¿Qué son los acuerdos de paz? Para las nuevas generaciones es una historia que la aprenden probablemente en la escuela, se las enseñan ahí a nivel de estudios sociales, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros que vivimos esa guerra, que la vivimos desde tres flancos, ya sea desde el lado del ejército, ya que lo reclutaban a uno, o se presentaba si tenía el deseo a los cuarteles, te corriste un par de veces del en las lado reuniones de aquellos Messenger le decían, sí, de la descalza, decían. ah, la Eh, defensa civil. exactamente. Sí, porque, No, bueno, pues te les corriste un par de sí, veces. un par de veces, cómo no, pues no quería que me reclutaran. Eh, bueno, habían esos reclutamientos y de parte de la guerrilla, si la gente o sea, se identificaba con esa lucha revolucionaria, ingresaba por X o Y motivo a la guerrilla y también como sociedad civil, ¿verdad? Porque la sociedad civil quedó en medio de las balas. Nosotros vimos morir a muchos compañeros, amigos, compañeros de estudio, padres, vimos morir a mucha gente, Más de 70.000 fallecidos. exactamente, y una gran cantidad, miles de desaparecidos. Esa guerra fue producto de la exclusión política, producto de la exclusión social que se vivió en esa época, ¿verdad? En la época de los 70s, estalló ya el conflicto armado en los 80s y duró hasta 1992. Sí, Bueno, hasta 1991, digamos, porque todo ese año fue de preparación para que se dieran estos acuerdos que se firmaron, como bien tú lo expusiste, el 16 de enero de 1992. ¿Qué representó estos acuerdos, la firma de estos acuerdos para el país? Significó que se venía un nuevo proceso, un proceso donde ya los fusiles callaron, las bombas se silenciaron, ya no se estaban matando entre hermanos porque tanto el soldado como el guerrillero, o sea, son salvadoreños, pues, son hermanos. O sea, no estaban peleando hondureños contra salvadoreños o salvadoreños contra guatemaltecos. O sea, estábamos peleando entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Unos defendiendo un sistema supuestamente democrático y constitucional, y otros queriendo derrocar este sistema para instaurar otro sistema. Porque eso hay que declararlo. La guerrilla, la intención era derrocar el sistema político e instaurar otro sistema, un sistema socialista. Eso es claro, hay que decirlo. Ahora, cuando se dan los acuerdos de paz, entramos a una etapa de posguerra que no se le dio tratamiento. eh, se viene, se abre un sistema democrático de participación ciudadana y surgen instituciones nuevas, entre ellas la Policía Nacional Civil. Y aquí yo me traje un extracto, ¿verdad?, de lo que dicen los acuerdos de paz, de la creación de la Policía Nacional Civil. En el capítulo 2, si ustedes son acuciosos, descarguen los acuerdos de paz. Ahí están en internet, en PDF, son extensos, ¿verdad? Hay que leer bastante, porque ahí están las bases de este nuevo sistema que tenemos actualmente. Ahí están las bases. Cualquiera que diga, no, que los acuerdos de paz son una farsa, que eso no existe, es un iluso. Así realmente es un iluso, es una persona ilusa, por no decir otra palabra, ¿verdad? Porque los acuerdos de paz establecieron las bases del sistema democrático que tenemos ahora. Si eso no hubiera existido, estos acuerdos, todavía estuviéramos volando balas. sí, Todavía, si no veamos el ejemplo de Colombia. Colombia todavía existen guerrillas ahí, en ese país. sí, todavía está. Todavía están las FARC ahí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia todavía están volando balas, tienen más de 50 años de existir esa guerrilla y siguen ahí. Pues lo mismo nos hubiera pasado acá. Ahora, en el capítulo 2 de la Policía Nacional Civil, en el numeral 1, creación de la Policía Nacional Civil. Se creará.
la Policía Nacional Civil, de conformidad con la reforma constitucional, se reformó la Constitución para crear la policía, emanada de los acuerdos de paz. Óigase bien, o sea, la policía se creó y se reformó la Constitución porque se firmaron estos acuerdos. De México, la Policía Nacional Civil será un cuerpo nuevo, con una nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuáles nuevos cuadros? Si los que pasaron del ejército, o sea, ya venían formados, solo se cambiaron el uniforme verde olivo y se pusieron en aquel momento blanco con... Que los dos grupos pusieron partes iguales, ¿verdad? No, No. no. Aquí predominó el porcentaje del ejército. Y por cierto, ahí está dominando la cúpula militar dentro de la Policía Nacional Civil. Pues Arriaza Chicas, un ex militar, ahí está. Y todos sus asistentes, sus directores y demás son o han sido militares, ¿verdad? Que venían de estos cuerpos de seguridad. Entonces, ¿cuáles cuadros nuevos? ¿Cuáles cuadros nuevos? La Policía Nacional Civil, desde su génesis, nació contaminada, porque venía tanto de la guerrilla con sus mañas, como del ejército con sus mañas. No nació pura, ella con una formación intacta de cuadros de oficiales y de agentes, sino que venía con esa gran contaminación. Ahora bien, la doctrina de la policía, según los acuerdos de paz, el régimen legal, la formación del personal y las líneas organizativas, las directrices operativas y en general la definición institucional y la actuación de la Policía Nacional Civil se enmarcarán. Vean qué importante lo que establecieron los acuerdos de paz y vean qué distante está hoy con la realidad. Pónganle atención a esto. Se enmarcarán dentro de los principios democráticos. Todo lo que antecede el actuar de la policía, su definición institucional, sus acciones operativas, sus directrices, deben estar enmarcadas dentro de los principios democráticos. ¿Y ustedes creen que la Policía Nacional Civil es democrática? Yo les pregunto, ¿la Policía Nacional Civil es democrática? La respuesta es no, no es democrática. Si un policía le dice a su jefe, mire jefe, yo no estoy de acuerdo con esa directriz que usted está dando por esto, esto y esto. Si fuera democrática, el jefe lo llamaría y le diría, vaya, veamos cómo lo podemos hacer mejor. Ese es un proceso democrático. Pero ¿qué hace el jefe? Este es un múrmura, que este es un insubordinado, que este es un aquí, que este es un allá, vas trasladado para la Unión. Y el hombre es de Aguachapán. ¿Ustedes creen que eso es democrático? ¿Ustedes creen que es democrático lo que nos hicieron a nosotros? Que luchamos porque las condiciones de los policías se mejoraran. ¿Cuál es el delito que nosotros cometimos? Decir, los policías estamos mal económicamente, salarios de hambre, nos están matando, estamos durmiendo en el suelo, no tenemos recursos. Ese es el delito que nosotros cometimos. Luchar por la dignidad de otros. En un sistema democrático, ¿qué es lo que hacen? Lo llaman a uno, se crea una mesa, llegan a acuerdos, se respeta la estabilidad laboral. Pero aquí, ¿qué hicieron estos tipos? Reprimirnos a nosotros, echarnos a la calle, mandarnos hasta inteligencia que nos anduviera siguiendo, hacernos un proceso violatorio de todos los estamentos legales, sacar hasta el árbol genealógico de la familia. ¿Verdad? ¿Qué va a ser democrático eso? O sea, y vean ustedes la realidad contra lo que decían los acuerdos de paz, cómo se ha tergiversado todo esto. Ahora, dice aquí que se van a enmarcar en los aspectos democráticos, ¿verdad? De la noción de la seguridad pública como un servicio del Estado a la ciudadanía. O sea, la seguridad pública debe ser democrática, no como lo que vimos hoy en esta, previo a la celebración a la conmemoración, debo decir, de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué pasó con esta situación? Establecieron unos controles vehiculares como que aquí era Sarajevo, claramente, como que estábamos en un estado de guerra, en un estado de sitio. 30 soldados, 20 policías en un control, deteniendo buses, deteniendo
camiones que traían gente a una conmemoración de la firma de los acuerdos de paz y que por estos acuerdos de paz el policía tiene trabajo y por estos acuerdos de paz el policía tiene salario. Eso no se ponen a pensar, siguiendo directrices absurdas de políticos de moda que quieren imponer su santa voluntad como que fueran dioses, vean. Ahora, dice aquí también, ajeno, óigase bien, aquí está lo más grave, ajeno a toda consideración política. ¿Y qué ha hecho estos jefes que están dirigiendo la policía hoy? No, hombre, y solo falta que vayan a besarle las patas ahí al gobernante, y debo decirlo así de esa manera. Solo falta que le vayan a besar las patas al gobernante. Así claramente. Son unos serviles, son unos lamebotas. O sea, políticamente están fritos, están hasta el cuello defendiendo políticos. Óigase bien, ajeno a toda consideración política, ideológica o de posición social. ¿Qué estaban haciendo ellos reprimiendo ancianos? No estaban dañándole la posición social a esos pobres señores. Ahí sale un policía, un compañero lamentablemente de la rural. Ha sido la foto de la vergüenza. Sale en la primera plana de los diarios interviniendo un señor de casi de 80 años. O sea, esa es una vergüenza realmente. No, no puede ser. O sea, no puede llegarse hasta estos niveles, pues. O a cualquier otra discriminación. Óigase bien, discriminaron a la gente que venían a la celebración o a la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. Los amenazaron, les dijeron, les vamos a quitar los buses, les quitaron las llaves, los regresaron. ¿Ustedes creen que eso es democracia? ¿Ustedes creen que eso es profesionalismo de parte de... Parece como que estuviéramos en una dictadura, que no puedes circular. Digamos, toda persona tiene derecho a pasar cualquier carretera. Exactamente, si es un No, derecho constitucional, claro. pero ¿qué es lo qué pasó aquí? Se rompió el Estado de Derecho. El policía violentó derechos humanos, violentó derechos constitucionales. ¿Y dónde está el procurador de derechos humanos para referirse a este Que tema? nació de ahí también, de los Sí, acuerdos de paz, la PDH. exactamente. La PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nace de los acuerdos de paz. ¿Y a dónde está pronunciándose el señor Apolonio por esta situación? No lo vemos. Todavía él es el procurador. Él es el procurador todavía. Ahora dice, del respeto a los derechos humanos. No le respetaron los derechos humanos a la gente. Del esfuerzo en prevenir el delito y de la subordinación del cuerpo a las autoridades constitucionales. Y aquí hay otro detalle, bien. El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos no podrá verse menoscabado por la actuación policial. Protestar es un derecho y es un derecho político. ¿Qué pasó con esta situación de ese montón de controles vehiculares que ordenó el director que se pusieran? Violentó y menoscabó los derechos políticos de los ciudadanos de manifestarse. En este caso ni era manifestación, sino que era una concentración para conmemorar la firma de los acuerdos de paz. Que por cierto, nosotros fuimos una comisión representativa del movimiento a participar en esta actividad. Ahora, ¿qué podemos concluir nosotros de todo esto? Que lo que dicen los acuerdos de paz sobre la actuación de la policía y de cómo tenía que estar conformada distan mucho de lo que tenemos hoy. Ya tenemos unos jefes policiales totalmente políticos, serviles, lamebotas al sistema actual, ¿verdad? Al sistema político actual, hacia los gobernantes actuales, ¿verdad? Eso está dejando una mala imagen de la policía con la población afectada, con la población afectada, ¿verdad? Porque el policía no puede, no debe, ni tiene que estar limitando ningún tipo de derecho. No puede hacer eso. Y sin embargo, ahí vemos las imágenes, ahí vemos las quejas de los señores veteranos de guerra, que traían hasta sus familias, venían familiares de desaparecidos en la guerra, venían señoras, venían gente de la tercera edad. Era una fiesta histórica. Sí, claro, sí, es una fiesta Una histórica, historia de El Salvador. por supuesto. Y ahora vienen estos señores. Querían olvidar, perdón, Sí, Marvin, la firma de los acuerdos de paz. Es como que metamos al borrador también lo que pasó en el 32, la masacre de los campesinos, que es parte de la historia. exactamente. Y con un decreto, estos señores diputados
de nuevas ideas, que son los aprietabotones del gobierno, que le cambiaron el nombre. Hoy dice que es el Día de las Víctimas del Conflicto Armado y que no es la firma de los acuerdos de paz porque ese es un pacto de asesinos, que es una farsa, que esto y lo otro. Toda guerra a nivel del mundo se para dialogando. ¿Va a parar un fusil? Sí, hay dos Es formas. hablando, uno. Sí, hay dos Hay formas. sacrificio. Bueno, Puede ser un bando que esté más débil, otro tal vez más fuerte, exacto, sí. ¿verdad? Es que hay dos formas de detener una guerra. Si ustedes son curiosos intelectualmente y buscan en internet estos aspectos bélicos, van a encontrar dos escenarios. Número uno, el que tú planteabas. Hay un conflicto, las fuerzas son similares, ¿verdad? Chocan entre ellos y nunca vence uno ni vence el otro. Entonces dicen, bueno, lleguemos a acuerdos, nos estamos acabando nosotros mismos, estamos acabando el escenario donde nos estamos enfrentando, mejor negociemos y lleguemos a un punto medio, cedemos uno, cedemos lo otro y firmamos. El otro contexto es cuando el ejército, uno de los dos ejércitos es más fuerte. Entonces ahí gana el que tiene el mayor número de hombres, el mayor número de armas, el mayor número de tanques, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas militares de la Alemania nazi llegaron a Checoslovaquia a invadirla, llegó con nada más ni nada menos que con 700.000 hombres. Con eso llegó los generales de Hitler a Checoslovaquia. 700.000 hombres, aparte de los blindados y todo lo que llevaba de artillería. ¿Qué pasó con el ejército checo? Llegó el general checo y los generales alemanes le llevaron un documento de rendición. De una vez se lo llevaban. Se lo pusieron en la mesa y le dijeron, señor, firme, porque no queremos hacerlo pedazos. Miren, miren con lo que venimos, 700.000 hombres, aparte de caballería y tanques y toda la cuestión. Lo pensó una semana el general checo con sus oficiales. A la semana firmó la rendición. Eso es lo que pasa. Esos son los dos escenarios que podemos tener. ¿La fuerza se impone o...? La fuerza y la cantidad de gente. Sí. Ahí ese ejemplo es bien Marvin, clarito. 30 años de esa firma histórica, los acuerdos de paz, es haber sido igual para algunos o peor para otros. El país es más pobre, hay más gente sin empleo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sí, lo que ha pasado después de 30 años, bueno, ha habido un mal manejo de los gobiernos anteriores, de los fondos públicos, eso hay que decirlo, ¿verdad? Aquí hubo dinero en abundancia cuando se terminó la guerra. Vinieron ayudas. Y perdón que te interrumpa, cuando se firman los acuerdos de paz en ese primer año, El Salvador por primera vez sube más del 6%, ¿no? Había plata. Sí, claro, es que había ayuda internacional abundante, pero los fondos fueron a parar a manos de ciertas personas, ¿verdad? Aquí metió la mano eh, muchos políticos, y esto hay que decirlo claramente. La firma de los acuerdos de paz fue una, pero posterior a eso vinieron ayudas, se reconstruyó el país, porque hay que ser claros, Sí, se reconstruyeron carreteras, la red de eléctrica estaba dañada, había todos los puentes estaban destruidos, eran puentes provisionales, se hicieron nuevamente todo eso, se construyeron nuevas instituciones y todo eso requería plata. sí. Se indemnizó miles y miles de soldados, miles y miles de excombatientes, de combatientes de la guerrilla, todo eso requería plata. Aquí hubo mucho dinero después de los acuerdos de paz. Se reconstruyó el país, hubieron 4 gobiernos de arena, ¿verdad? Donde había plata bastante. Pero esta gente manipuló este dinero para sus beneficios, ¿verdad? Sí. Luego llega el FMLN, eh, llega con una visión de establecer un sistema reivindicativo, nos damos en los dientes, vimos que no era así,
empezaron a manipular también, a meter la mano al dinero del erario público, y en 2 periodos prácticamente se acabó el FMLN, Sí. señalado por corrupción y señalado por mal manejo de los fondos públicos. Luego se presenta el señor Bukele como una alternativa de cambio real, y vemos prácticamente lo mismo, metiendo la mano en el erario público, no dan cuenta del dinero, quien está criticando o señalando sus malas actuaciones es censado, es cortado, es expulsado, es despedido del gobierno o de donde sea, es atacado brutalmente desde las redes sociales por la gran cantidad de gente manipulada mentalmente por este nuevo esquema eh, de adoctrinamiento que se ha implementado. Entonces, vemos prácticamente los mismos escenarios. ¿Será, Marvin, para muchos analistas que en los acuerdos de paz no se, no se pactó el tema económico, ¿Cómo no? Ahí está en los acuerdos de paz, la parte económica. pero no lo pusieron No, nunca se puso, digamos, a caminar esa en maquinaria. función? Sí, esa maquinaria nunca se puso a funcionar. Fue un error, Fue un error, no se exactamente. le dio seguimiento. Ese fue el problema, porque una cosa es firmar la paz, firmar un cese de fuego, por así decirlo, y otra cosa es la posguerra. En la posguerra se le da tratamiento a la sociedad civil. Recordemos que veníamos de escuchar bombazos, explosiones fuertes de bombas, enfrentamientos hasta de 3, 4 días, 5 días seguidos. Todo eso genera un impacto en la sociedad. Entonces, Psicológicamente. psicológicamente, exacto, y económicamente. Y eso no se trató después de la posguerra. O sea, La violencia que perdón, tenemos nos dicen que son los hijos de la guerra. exactamente, o sea, no se trató en la posguerra. Eso es lo que se debe establecer. Nunca hubo un tratamiento. Y aquí lo podemos ver en todos los escenarios, de que aquí dejan a la persona que se cure como pueda. Si no, veamos el caso de los policías. Cuando un policía quita la vida en cumplimiento de su deber, enfrentándose con delincuentes, eh, quita una vida humana, eso no es normal, Sí. porque el ser humano no está diseñado para matar a otro. Pero el policía, por su deber, quita la vida a un delincuente, defendiéndose él y defendiendo a sus compañeros. Este policía debe ser tratado psicológicamente, Sí. porque eso genera secuelas. Pero ¿qué pasa aquí? El policía eh, causa la baja de un delincuente o de varios delincuentes y sigue trabajando normal, como que nada ha pasado. Y eso no es así. Ese es un impacto interno que tiene la persona, que debe ser tratado. En otros lugares, en otras latitudes, en otras policías de otros países, ese policía se saca de la unidad, se le da un tratamiento psicológico, se le dan vacaciones para que él emocionalmente se estabilice y después regresa a sus funciones. Pero aquí, ¿qué hacen? Sigue normal, todo sigue normal, ahí como que nada ha pasado, pero internamente él se está deteriorando como persona, como ser humano, se está deteriorando. Eso pasó después de la guerra. La gente tuvo un deterioro psicológico, y la parte económica nunca se le dio, eh, nunca se puso a caminar esa maquinaria. Y otra pregunta, Marvin. Tú que recuerdas bien los acuerdos de paz, y sé que muchísimos salvadoreños de la época, otros estaban muy tiernos, otros ya mucho mayores, pero cesar 2 años de guerra, a tu criterio se siguen violando los derechos humanos en El Salvador. Sí, por supuesto. A 30 años de los acuerdos. 30 años de los acuerdos de paz, no hemos avanzado mucho en democracia. Todavía vivimos en un país o en un estado semisalvaje, así podríamos definirlo. El Salvador es un estado semisalvaje, donde aquí impera la ley del más fuerte,
donde los gobiernos no respetan derechos humanos, las instituciones violentan incluso los derechos de su misma gente y no hay una verdadera democracia. Aquí tenemos una democracia endeble, Sí, como en pañales, como sí. un niño que va gateando. Y esa democracia debemos fortalecerla. Hay ¿Verdad? presos políticos en El Salvador Podríamos decir que sí. en estos 30 años. Sí, Y te voy a hacer un énfasis para que usted, amigo salvadoreño, no se le olvide qué pasó y qué fue y qué es lo que sufrió el pueblo salvadoreño. Y dejó 75.000 muertos, 9.000 desaparecidos y 12.000 presos políticos. y, o sea, era una situación No terrible. nos puedes olvidar. No, eso no se puede olvidar ni se puede borrar con... Veteranos y excombatientes todavía andan en la calle pidiendo beneficios. Exactamente. Si ustedes se fijan, analicen, ¿por qué los veteranos todavía andan en la calle? Diciendo que necesitamos esto, que necesitamos lo otro. ¿Por qué diablos no les hacen una mesa de diálogo y los llaman? Señores, pongámonos de acuerdo, pongan sus puntos, veamos cuáles son alcanzables, cuáles necesitan más tiempo, pero cuáles son a mediano Le prometieron un hospital. Me decía uno, hace poco entrevisté a uno de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y me decía que les prometieron un hospital. Y lo que le salieron que mejor las mascotas van a tener primero su hospital y no aquellos que tienen 30 años que vienen de un conflicto Sí, armado. y lo que pasa es que como los gobernantes, ellos viven del, digamos, de la parte mediática. Como hoy está de moda que las mascotas, que esto y lo otro, como que es cierto, son seres vivos, pero no pueden tener más valor que un ser humano, Sí, ¿verdad? No, 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 eso no, no es cierto. Eh, como le es más favorable para su imagen, eh, hace el hospital para chuchos, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no hace un... pero el policía no tiene un hospital, como No, el militar, que por lo menos tiene el hospital militar. no, lo que tiene es un policlínico, ¿verdad? Solo en San Salvador. O sea, si hablamos de dignificar al ser humano, por qué no le hizo el hospital a los veteranos? ¿Mm? ¿Por qué no le hizo el hospital a los veteranos? ¿O por qué no creó un policlínico policial en Occidente y otro en Oriente y otro en la zona paracentral? Para que los compañeros policías no tengan que venir desde, desde lejos a pasar consulta hasta San Salvador. Si un mandatario habla de dignificar la dignidad humana, debería empezar por ahí. Marvin, los acuerdos del 92 fortalecieron el sistema de pesos y contrapesos. Digamos que en alguna medida sí, porque se vio una separación de poderes. O Sí, sea, fue más marcado eso. Pero resulta de que en los últimos 2 años esa separación de poderes ya no existe. Porque hoy, si ustedes se fijan, la Asamblea Legislativa no atiende absolutamente a nadie. Si usted como ciudadano llega a la asamblea, no lo dejan entrar. Si llega como organización, le mandan a la humo y le ponen un cerco de alambre de púas y no sí. lo dejan entrar. ¿Cómo diantres va a presentar una propuesta usted, ciudadano, o usted, organización de trabajadores en la Asamblea Legislativa, si los señores que están ahí, supuestamente de nuevas ideas, que solo son camaleones que se cambiaron de color, que vienen de los otros partidos, no dejan, no dejan los señores, estos señores no dejan. Entonces, ellos simplemente siguen lineamientos del Ejecutivo. Si allá les dicen, miren, vamos a aprobar otro himno nacional que va a ser un culto al presidente, aprobémoslo. Si vamos a cambiar la bandera del Salvador, hoy va a ser color celeste, aprobémoslo. Sí. Hoy vamos a cambiar la oración a la bandera, hoy va a ser otra, aprobémoslo. O sea, son serviles, son personas serviles, son empleados de casa presidencial. Si esos diputados no representan al pueblo, representan los intereses de casa presidencial. ¿Cómo ves Así el rumbo de la Policía Nacional? Tú que representas al sector de los trabajadores. ¿Cuál es el rumbo? ¿Se deformó? se ha deformado. En estos últimos años se ha deformado bastante la Policía Nacional Civil. El problema ha sido por los que dirigen la misma, que no son personas Idóneos. idóneas, por supuesto. El director, un tipo cuestionadísimo, tiene una cola de aquí a Júpiter que le pateen. eh,
denunciado por nepotismo, eh, fue depurado en el año 2000, regresó, estuvo detenido por fraude procesal, tiene una gran, muchos aspectos que no cumple, ¿verdad? Sobre todo la moralidad notoria que exige el puesto. O sea, no es un tipo que tenga una moral intachable. Entonces, desde ahí ya es un tipo cuestionado. Y ahora es un tipo camaleónico también porque es un arenero, un arenazi consumado y ahora afín al gobierno. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver que son gentes que no tienen ni identidad propia, pues, sino que van cambiando de color según la conveniencia. O sea, no tienen dignidad. O sea, como hombres dejan mucho que desear, ¿verdad? Como seres humanos. No tienen honor, no tienen nada. Prácticamente son títeres. Eso ha arruinado la Policía Nacional Civil, a llegar al punto de convertirse en una institución eh, fácilmente manipulable por los políticos. Y ahí lo pudimos ver nosotros previo a la conmemoración de los acuerdos de paz. Esa gran cantidad de controles vehiculares, vayan a ver ahora si hay controles vehiculares, no hay ni uno, ni uno. ¿Y cuánto tenemos hoy? Tenemos 18. ¿Ah? Estamos en fechas cercanas al día de pago. ¿Mm? ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué no ponen esos controles siempre digamos, las fechas de pago? No los ponen. O sea, esos controles vehiculares del día previo a la firma, a la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, fueron una instrucción política. Política. Y aquel que piense lo contrario, que se haga revisar por un buen psiquiatra. Sí, claramente hay que decirlo, porque quien piense que esos controles obedecían a alguna operación o policial, está loco si el único interés de esos controles era detener a la gente que venía a esa concentración. ¿Cómo está la moral de la PNC en este momento? Bueno, hay, digamos, diversidad de sentimientos, ¿verdad? Porque hay policías que van despertando y se van dando cuenta de la realidad, pero hay un montón de policías que todavía están pensando que esta situación va a mejorar, pero nosotros les decimos claramente, o sea, tiene que tener su propio criterio, ¿verdad? Y la motivación que tiene el policía, digamos, todavía está un poco inestable, porque lo único que se ha recibido son los bonos, el bono de $200 mensuales, pero eso no garantiza nada, Sí, porque eso es adicional al salario, no como lo que hizo no como lo que hizo la Corte, sí, la Corte Suprema de Justicia, que le aumentó $200 al salario nominal de los empleados, sí. ¿verdad? Pero a la policía no, se lo dieron en forma de bono. Entonces, eso es inestable. Los traslados arbitrarios continúan a la orden del día. Los policías siguen comprando la munición de su bolsa, siguen poniendo dinero de su bolsa para reparar los patrullas. Sí, todavía. Todavía, sí, ahí andan bolseándose para reparar los carros. Entonces, todo eso genera cierta desilusión, ¿verdad? Cierta desilusión. Hay muchos que tienen esperanza todavía, ¿verdad? Pero hay que, hay que ser congruentes con la realidad. Sí. Marvin, para ir cerrando la entrevista, nosotros esta mañana, es lamentable decirlo, al pueblo salvadoreño que se firmó unos acuerdos históricos para que este país cambiara el rumbo. Para muchos los acuerdos de paz es la ruta a Sí, seguir. No sí, se siguió esa ruta. Es lamentable, les vuelvo a decir, que el país siga años más pobre. sí, ¿Serán realmente. los políticos los culpables? ¿O eh, será que el pueblo salvadoreño es fácil de dominar, de olvidar? Porque cuando te dicen que los acuerdos de paz fueron una farsa, etcétera, era que nosotros los salvadoreños olvidamos rápido. Ese es el problema que tiene la gran mayoría de personas. No tienen memoria histórica. Y le voy a poner claro. Para muchos, la historia de El Salvador comenzó a partir de febrero 2019. De ahí para acá es la historia de El Salvador.
sea, El Salvador solo tiene 3 años de existencia. De ahí para atrás no existe nada. No hay inversión, no hay obras de infraestructura vial, no hay absolutamente nada. Sí, Porque es un discurso repetitivo que le están diciendo a la gente. En 200 años nunca se hizo nada. En 200 años solo robaron. En 200 años eh, solo fue de utilización del pueblo salvadoreño. Ese es un discurso absurdo, totalmente. Aquí han habido políticos importantes, diplomáticos, sí. ¿verdad? Bueno, políticos Sí, también. políticos importantes que han sacado el país de la mediocridad. Sí, Sí, hay que decirlo. Aquí hubo un momento en la época de los 50, de los 60, de un alto crecimiento económico del país. La guerra lo redujo, ¿verdad? Lo pausó ese crecimiento económico. Posterior a la guerra, tenía que haberse reactivado la economía, pero fue reactivándose de manera muy endeble, muy intermitente, y el pueblo sigue siendo manipulado. No tiene memoria histórica, no lee, ¿verdad? Hubo alguien que me dijo a mí, un catedrático en la universidad, el salvadoreño pasó de no saber leer ni escribir a ver televisión. Así nos dijo. es Y, como la y historia, perdón, es Barbie, probable. que somos agricultores y de agricultores desmontaron la agricultura y nos pasaron, de pasarlos de una fase 1 a 2 nos pasan a las 3 industriales sin saber. De la 3 hoy nos pasan como a la quinta, sexta fase. Es la Exactamente. digitalizada, sin saber. Sí, es que hoy le vamos a agregar. El salvadoreño de no saber leer y escribir pasó a ver las redes sociales. Así le vamos a poner. Sí, Y creen que todo lo que está ahí es cierto. Y que lo que dice un mandatario es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y lo han puesto por Dios, lo han puesto por ídolo. Y aquí lo que vemos son personas que se han aprovechado de esa situación para manipular a la gente. Un ciudadano medianamente sensato no va a creer en esas patrañas, no va a creer en esos discursos de Marvin, odio. aquí te hacen una pregunta. Marlon Hércules dice, la insignia de la policía es servir y proteger ante todo. Pero ahora, ¿a quién? ¿A Bukele? ¿Por qué se presta a la PNC en servir y proteger al bachiller Bukele? Porque se presenta a reprimir al pueblo, dice, a reprimir al pueblo que le quita el derecho de manifestarse por lo que son peleles de bachiller, del bachiller. No, y tiene toda la razón el ciudadano Así dice, va a servir y proteger. sí, servir y proteger ante todo. Así dice el eslogan de la policía. Entonces, esa es una situación que es importante que la gente lo cuestione, que la gente cuestione el actuar de la policía. Si los fiscalizadores de las instituciones del Estado es el pueblo, Sí. ¿sí? Y los ciudadanos tienen el derecho de decir, mire, usted está actuando mal, usted no debe actuar así. Hay unos acuerdos de paz que establecen que la policía debe actuar en forma democrática. Hay una constitución que le ordena a la policía cómo debe actuar. No estamos en un sultanato, no vivimos en una monarquía. Aquí no es un reinado. Este es un país republicano. Es una república con 3 poderes del Estado. Y hay instituciones como la Policía Nacional Civil, que es el cuerpo que brinda la seguridad pública, tanto urbana como rural, que se debe a la Constitución, no se debe al presidente, ni al ministro, ni al director, se debe a la Constitución y fue establecido así para que no sea manipulada, para que no sea manipulada. Y esta gente se están pasando por el arco del triunfo la Constitución. Pero en la academia, las primeras promociones de la PNC se les enseñaba derechos humanos. Hoy Sí, todavía se les enseña. sí, por supuesto. Es que es una materia que se determina vital Para el para la, respeto a los derechos humanos del sí, salvadoreño para la también. formación de los policías. O sea, el policía tiene que conocer
qué son los derechos humanos y cómo debe tutelarlos. En ningún momento debe violentarlos. ¿Y por qué te hablo de derechos humanos? Porque servir y proteger a todos los hombres es un derecho. Exacto. Y si no lo haces, es contra los Este derechos humanos. está violentándose derechos Ajá. humanos y derechos constitucionales, como lo que pasó con esos controles, Sí. ¿verdad? Que fueron a partir de una orden política del director actual de la policía, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Marvin, fuiste a la marcha en conmemoración de los acuerdos, tú lo dijiste. Sí, sí, participamos en esa actividad. Llevó un buen número de personas. Sí, pudimos ver totalmente abarrotada la Plaza Barrios, un escenario de fiesta, un La escenario, gente sí recuerda los acuerdos sí, del pueblo. por supuesto, la gente tiene, bueno, los que tenemos memoria histórica, la vamos a seguir potenciando, porque no podemos ser amnésicos como la mayoría de que poco les importa y como nosotros tenemos conciencia social, no padecemos de las Y será enfermedades. cierto aquel dicho popular de que el país que olvida la historia la vuelve a repetir. Sí, claro, es así. País o nación que olvida su pasado tiende a repetirlo, Sí. tiende a repetirlo. Y aquí, en este momento, hay condiciones mucho peores que las que originaron la guerra, mucho peores. Exclusión, persecución política, exclusión económica. No hay respeto al Estado de Derecho, no hay separación de poderes. Hay quienes señalan este gobierno como una dictadura constitucional, porque anteriormente había dictaduras militares, ya que eran prácticamente impuestas por la fuerza, Sí. pero esta es una dictadura constitucional, porque la gente decidió poner al presidente ahí, decidió darle esa gran cantidad de diputados y ahora, valiéndose de estratagemas legales, reprimen, despiden, no escuchan, no, usted pone una demanda y nadie le atiende. El fiscal es un fiscal servil, si quiere le arma un tamal y lo mete preso. Y aquí nadie dice nada. ¿Tienes miedo por Eh, dirigir al movimiento de los trabajadores? no, en ningún momento. Nosotros, el miedo es una palabra que en nuestro diccionario ya fue borrada desde hace bastante tiempo. Y nosotros vamos a continuar, como ya lo mencionábamos, firmes en nuestra lucha, ¿verdad? Porque no podemos eh, retroceder en todo lo que hemos avanzado. No se puede, ya es imposible, porque entonces estaríamos dándole la victoria a los prepotentes. Sí. Estaríamos condenando a los policías a que hagan lo que les dé la gana con ellos. Cuentas con el apoyo de la gran mayoría de los agentes, sector de ustedes. Hay una cantidad bastante considerable de compañeros policías, Agremiados. sí, y que también hay muchos que se identifican con el movimiento porque es la única herramienta que tenemos nosotros. Es la única. No existe otra cosa u organización que hable por los policías, que vele por sus derechos y menos que presente propuestas a favor de ellos. El Nadie. policía sigue amenazado por la delincuencia. El policía sigue amenazado por la delincuencia. Hace poco perdió la vida un agente, tú lo denunciabas el movimiento de Sonsonate. Sí, bueno, han sido dos Dos. policías que tenemos que lamentar su muerte, pero hay uno que fue prácticamente privado de libertad, fue reportado como desaparecido, fue llevado por sujetos de pandilla hacia un lugar donde lo asesinaron. Eh, Nosotros hemos conocido información que presume fue torturado antes. Eso es terrible. Y esto nos indica de que incluso los policías pueden ser víctimas de este flagelo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que descuidarse en lo absoluto. Marvin, estos últimos 2 minutos siempre son tuyos para que te dirijas al sector que tú representas. Sí, por supuesto, primero darles las gracias al espacio de Tu Onda Club, a todos los que hacen posible que tengamos estos espacios de opinión que son muy importantes para que la gente conozca a través de los personajes que aquí pasan diferentes opiniones. El personal policial
a nivel nacional tiene que estar consciente, tiene que estar aterrizado en la realidad de que se han logrado algunos beneficios, pero que no estamos como nosotros deberíamos estar, que se requiere una mayor estabilidad laboral, se requieren ambientes laborales dignos, que no se ha cumplido lo que dicen los acuerdos de paz en el régimen general, literal J. Los miembros de la Policía Nacional Civil tienen derecho a una remuneración que asegure condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, acorde además con su rango y antigüedad en el servicio. Esa vida digna a 30 años de los acuerdos de paz todavía no llega para los agentes, todavía no llega para los cabos, todavía no llega para los sargentos. De oficial para arriba, ellos sí tienen una vida digna, tienen un De mejor, su inspector para sí, arriba. de su Es inspector, del primer rango, después de sargento. sí, los inspectores para arriba sí tienen una vida digna, pero tienen mejores salarios, mejores prestaciones, lo mismo para el personal supernumerario, el personal administrativo de los niveles más bajos no tienen una vida digna, ¿verdad? Y aquí lo rezan los acuerdos de paz, que la remuneración tenía que ser para garantizar vidas dignas a los policías. En tal sentido, están en deuda con nosotros. Y por lo tanto, el movimiento de trabajadores de la policía va a continuar luchando para que esa vida digna le llegue al elemento policial, ¿verdad? Y ya no tenga que pasar penalidades. Nosotros estamos dispuestos a eso y por lo tanto vamos a continuar en esta lucha representándolos o tratando de representarlos dignamente en estas reivindicaciones laborales, ¿verdad? Esperamos nosotros que más compañeros se vayan uniendo, que vayan despertando, que no mezclen la política con la lucha reivindicativa. Si usted le apasiona la política o cualquier color político, guárdeselo para usted en su corazón. Pero la lucha reivindicativa no hay que mancharla con aspectos políticos. Nosotros somos trabajadores y estamos organizados y vamos a luchar por eso. Muchísimas gracias, Marvin, esta mañana. Tu Onda Cruz, tu casa. Siempre que ustedes quieran informarle a su gremio, al pueblo en general, de sus actividades, pues bienvenidos. Y gracias a usted que estuvo en sintonía de nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en nuestro sitio web. Y los esperamos el próximo martes, pero ante todo, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Gracias, Marvin.